Hay un tema en la palabra de Dios y es lo que quiero empezar a tratar. Es un tema que no es directo. Eso quiere decir que usted no va a encontrar una porción que específicamente explique el tema, pero sí hay varias que lo van explicando, sea de una forma indirecta. Y cuando el apóstol Pablo en el libro de los Hechos le tocó disertar delante de dos reyes que le estaban oyendo su defensa, si usted recuerda esa porción, la palabra dice que Pablo disertaba largamente sobre el dominio propio, y ese es el tema del que quiero hablar. En esa porción de la escritura no dice qué era lo del dominio propio, solo dice que Pablo disertaba largamente sobre ese tema. Pero investigando sobre ello, hay una serie de pasajes que empiezan a explicar qué es ese aspecto del dominio propio. Ahora, déjenme ponerlo en un contexto que es muy importante en este tema. Todos venimos de un trasfondo donde no conocíamos al Señor. Como consecuencia, nuestra vida siempre tuvo una inclinación a muchas cosas malas y no había mayor problema. O sea, cuando no conocemos al Señor, hacemos muchas cosas que a veces nos sentimos mal, pero ya es como un modus vivendi. Es más, convivimos con personas que hasta se alegran de las cosas que hacemos o decimos, y por eso el apóstol Pedro dice en una porción que aquellos que antes iban a la disolución con nosotros, ahora nos atacan o ahora se molestan porque ya no vamos en ese camino. O sea, hay una transformación en la forma de ver las cosas, hay una transformación en nuestro corazón, hay una transformación en todas las fases de nuestra vida. Pero también esto es un proceso. O sea, no es que automáticamente el día que venimos al camino del Señor, esto sale y desaparece, sino que durante toda la vida hay una lucha que siempre la vamos a tener. O sea, hasta el día que el Señor venga por nosotros o nosotros nos vayamos con Él, siempre va a haber una naturaleza en nuestra propia vida, una naturaleza en lo profundo que tiene tendencias al mal. Cuando conocemos al Señor, no solamente nos es perdonado nuestros pecados, somos hechos una nueva criatura, nos convertimos en templos del Espíritu Santo, pero esto lo que desata es una lucha interna entre esa nueva naturaleza y lo que le llama la Biblia el hombre viejo. Qué bonito sería poderse quitar el hombre viejo y dejarlo tirado, pero tenemos que aprender a convivir con eso. Y se vuelve una lucha donde queremos agradar a Dios, pero muchas veces fallamos, muchas veces no hacemos lo que debíamos. Y el apóstol Pablo pone en el medio de esa naturaleza vieja que todavía llevamos y esa naturaleza nueva, pone precisamente el tema del dominio propio como la forma como nos cedemos a Dios y como luchamos contra esa naturaleza vieja. Eso es dominio propio. El diccionario nos dice que el dominio es el poder que tiene alguien de usar y disponer de lo suyo. Eso es dominio. Pero en el caso del dominio propio se refiere al poder que tiene alguien sobre sí mismo. O sea que el dominio propio es el control que usted tiene sobre usted mismo. Y en el libro de Proverbios, en el capítulo 16 y verso 32, nos lo presenta de esta manera. Dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. O sea, fíjense, esto es interesante. Hay mucha gente que comete tremendos errores y se mete en unos grandes líos por un momento de lo que le llamamos perder la cabeza. O sea, el dominio propio es controlar nuestras propias emociones. Dice también el versículo 32 de Proverbios 16: el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. O sea, imagínense qué tremendo esto. Y aquí hay una historia que nos ilustra esto. El que se enseñorea en su espíritu es mejor que el que toma una ciudad.
El primero, hay un personaje histórico muy famoso que fue Alejandro el Grande. Alejandro el Grande fue uno de los conquistadores más grandes que se han conocido en la historia humana. Él era de origen macedonio griego y fue prácticamente su reino, llegó hasta Mongolia, o sea, todo lo que era el mundo conocido en su época. Y era un guerrero tremendo con un ejército que le creció, conquistó reinos, pero no tenía dominio propio. O sea, lo que lo destruyó fue sus propias parrandas, sus propios vicios, etc. Y el hombre murió de 30 y pico de años. Entonces, ese es un ejemplo de lo que dice la palabra. Es mejor el que se enseñorea en su espíritu que aquel que conquista una ciudad. Otro de los ejemplos históricos es Roma. Roma llegó a ser el imperio más grande de su época, conquistó cualquier cantidad también, pero mientras los ejércitos estaban peleando y conquistando reinos y ciudades, dentro de la propia Roma se empezaron a podrir en problemas y cosas internas que al final destruyeron todo el reino. Y ese es un ejemplo de lo que pasa en la vida del hombre cuando no hay dominio propio. El dominio propio es el poder de Dios en nuestra vida, como dice la definición, de poder tener control sobre nuestro propio espíritu. Y aquí hay dos palabras que se utilizan colaterales del tema. La primera de ellas se llama prudencia. La palabra prudencia es la misma raíz etimológica y significa que tenemos la capacidad de no hacer cosas que nos puedan destruir. O sea, por ejemplo, alguien que anda a 160 en la carretera, esa es una imprudencia. O alguien que se atraviesa el periférico cuando viene un montón de carros. O sea, la prudencia es la capacidad en el dominio propio de poder discernir aquello que nos puede hacer daño. El apóstol Pablo lo presentaba de esta manera. Decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene. O sea, esa es prudencia. Y la otra palabra es la templanza. La templanza significa saber balancear las cosas. O sea, existe una naturaleza que nos llevaría a desenfrenar, pero la templanza lo que hace es ese jalar el freno prácticamente para mantenernos en un balance. Y por eso tienen que ver con el tema del dominio propio, porque esto es prácticamente poderse enseñorear o tener dominio de nosotros mismos. Eso es dominio propio. Ahora, esa es la introducción. Vamos a leer un pasaje que está en Romanos, en el capítulo 7, del verso 18 al 25. Ahora, al entrar en este pasaje, quiero hacer un comentario breve. Primero, la carta a los romanos, como todas las cartas de Pablo, están escritas a cristianos, no a paganos. ¿Estamos claros con eso? O sea que el mensaje está dirigido a los que ya conocían a Cristo, a los que estaban en la iglesia. Ese es un mensaje para cristianos. Y la otra es que el apóstol Pablo escribe esta carta después de muchos años de ministerio. O sea, ya era un hombre maduro en Cristo cuando escribe esto. Y esos dos elementos hay que entenderlos, porque si no podríamos malinterpretar lo que voy a leer. Entender que ya era un ministro maduro con muchos años de ministerio y que lo está escribiendo a una iglesia de cristianos. ¿Correcto? Bueno, dice Pablo, Romanos 7:18: yo sé que en mí, esto es, en mi carne. La expresión carne se usa con varias connotaciones en la palabra. Cuando dice que el verbo se hizo carne, la connotación es humanidad, no tiene nada de malo. Pero cuando dice que en mi carne está el mal, se refiere a la naturaleza caída del hombre. O sea que la misma palabra tiene diversas connotaciones. Dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Fíjese que es una revelación bien fuerte. No mora el bien,
porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquí está hablando ya de una confrontación, y es una pelea, es una lucha dentro de sí mismo. Como le digo, cuando no conocemos a Cristo, esta pelea no existe. ¿Por qué? Porque podemos hacer cualquier cosa que al final no nos sentimos mal. Pero cuando estamos en el Señor, hay una lucha entre muchas tendencias en nuestra carne, en mí, como dice el apóstol, y sabemos que aquello no está bien y no lo queremos hacer. Aquí el apóstol dice: el querer el bien está en mí, pero a veces no está el hacerlo. A veces uno mismo se lamenta y dice: pero ¿cómo dije eso? O metí la pata, o ¿por qué hice eso? ¿Por qué me fui a meter ahí? Eso es este punto de acá. Dice el verso 19: porque no hay el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso va. Hermano, yo le pregunto, usted es cristiano, usted conoce a Dios, usted está creciendo en el Señor, usted es templo del Espíritu Santo. ¿Puede usted decir que a veces no hace cosas que no quisiera hacer? O que se arrepiente y dice: no, yo sé que esto no le agrada al Señor, yo no debería haber dicho eso, o yo no debería haber visto eso, o yo no debería haber hecho esto. ¿Cuántas veces nos pasa? Y es esa lucha a la que se está refiriendo Pablo. Es esa confrontación interna entre un yo viejo que estaba maleado y un yo nuevo, de una naturaleza nueva que Dios ha puesto en nosotros. Y le cuento algo: nos acostamos y nos levantamos con esta lucha, hermano. Por eso entender este pasaje es crucial, porque como le digo, tampoco es ninguna licencia para decir: ya veo, hermano, yo quisiera hacer bien, pero como no se puede, no es eso lo que va a pasar. La conclusión del pasaje va a ser otro. Ahora, dice el verso 20: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, ¿cuántos sabemos que en nuestra naturaleza hay muchas tendencias que son contra Dios? Y eso es normal. Incluso le digo, a veces en muchas cosas sabemos que deberíamos de hacer eso y no lo hacemos. Hay muchas situaciones. Y dice el verso 21: así que, queriendo yo hacer el bien, o sea, ya en él está el conocer qué es lo bueno, saber qué es lo que agrada a Dios, está de ser. Porque esto es un punto muy importante. Aquí tenemos dos elementos: sabe qué es lo bueno y quiere hacerlo. Eso es fundamental. Si no estamos ahí, ni siquiera nos hemos convertido, porque cuando la gente justifica todo lo malo que hace, o simplemente no está ni consciente que aquello es malo, es porque no conoce al Señor todavía, ¿no? Pero una de las primeras cosas que pasan en nuestra vida cuando entregamos nuestro corazón a Cristo es que esa nueva naturaleza nos hace entrar en conflicto con el viejo hombre, con nuestra carne. Entonces nuestra carne quiere aquello, pero nuestro espíritu dice no, y esa es la lucha. Y el dominio propio enmarca en medio de esa lucha. El dominio propio es el aspecto de controlar mi carne y darme cada día más al Espíritu para hacer las cosas que agradan a Dios. Por eso le digo, dice que Pablo disertaba largamente sobre el tema del dominio propio. O sea, ¿cuántas personas no se destruyen por falta de dominio propio? Y miren, tenemos tanto ejemplo hoy en día. Muchos que alcanzan la fama, que tienen mucho dinero por cantantes. ¿Qué es lo que los destruye siempre? Su desorden de vida. Se paran matando en un carro, se mueren de una sobredosis, se paran en una de problemas, hasta se matan entre ellos a veces. ¿Qué es eso? Falta de control. Totalmente no hay dominio propio de nada. Entonces, por eso dice la palabra que es mejor el que se enseñorea de su espíritu que el que conquista una ciudad. O sea, ¿de qué le vale conquistar una ciudad como Alejandro el Magno, el Grande, si se estaba destruyendo hasta que se mató en su propia naturaleza, en su vida? Ahora, dice Pablo:
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Por qué es necesario el dominio propio? Porque, hermano, tenemos adentro algo que tenemos que pelear contra ello para agradar a Dios. Mire, yo siempre pongo este ejemplo porque para mí fue muy grave. Salimos a caminar una tarde con mi hija en Estados Unidos. Ya tiene una perra un poquito grande y fuerte, y tiene una correa especial donde le va dando un poco de larga y de repente la jala. O sea, automáticamente la correa es especial para eso, porque el animalito es muy inquieta. O sea, viene en el campo y quisiera salir corriendo a cada rato. Entonces, ese animalito tiene que ser controlado para que vaya a la par de ella. El dominio propio es como ese perrito que nos quisiera llevar a saber a qué cosas de nuestra propia carne. Pero el dominio propio es la capacidad de Dios en nosotros de jalarle la rienda al yo mismo. ¿Me entiende el punto? Entonces, nadie puede decir, no, mire, hermano, ya vio que Pablo dice que el mal está en mí, que el pecado mora en mí, que no está en mí hacer el bien. Esas serían excusas, ¿me entiende? Y si Pablo lo presenta, es porque está confrontándonos con una realidad de una lucha espiritual. Él no está negando. Mire, efectivamente, en mi carne, en el yo de adentro, en el hombre viejo, toda la vida va a estar viciado y toda la vida va a querer desbocarse como la perrita y a irse corriendo. Pero ahora Dios nos da un dominio propio. Ahora Dios nos ha fortalecido de manera que podamos jalarle la rienda a ese yo. Eso es a lo que se está refiriendo. Sigamos leyendo. Dice, verso 22, porque según el hombre interior. Recuérdense que aquí vamos a poner una cuestión que es interesante. Habla de un yo carnal, habla de un yo que está en él, que quiere lo malo. Pero también habla de un hombre interior, y ese es el espíritu nacido de nuevo. Ese es el nuevo yo, esa es la nueva naturaleza, ese es el que implica que somos una nueva criatura en Cristo Jesús, creado para toda buena obra, etc. O sea, ahora hay dos ahí, y dice, en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y es interesante, o sea, tu yo espiritual ama a Dios, tu yo espiritual quiere agradar a Dios, tu yo espiritual quiere las cosas de Dios en tu vida. Pero se levanta por ahí un yo carnal que todavía quiere jalar como la perrita para el bosque. Y es ahí donde el dominio propio es lo único que nos va a ayudar a jalarle la rienda. Ya me entiende dónde va el tema de esto. Dice, verso 23. Bueno, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en el yo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, es aquel momento en que usted sabe que aquello no es correcto, en que usted sabe que aquello es lo que agrada a Dios, pero ve que hay una ley que se levanta en usted y lo somata contra aquello. Eso es a lo que se refiere. Y déjeme decirle, aquí tengo que empatar otra doctrina que es muy importante. Dice la palabra que si decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso a Dios. O sea, pero que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y mire, aquí le voy a poner una analogía que la palabra usa también. O sea, usted se baña el primero del mes y como ya se bañó, no se vuelve a bañar hasta el otro año. O lo tiene que hacer todos los días. Y déjeme decirle, nuestro caminar con Dios requiere confesar nuestros pecados y requiere ponernos a cuenta diariamente con Él. ¿Cuántos entendemos eso? Porque mire, no podemos negar, en nuestra propia naturaleza, todos los días vamos a hacer, decir o ver
¿Cuántos saben eso? ¿Y cuántos estamos con los pies en la tierra, hermano? Qué rico va a ser el día que el hombre viejo se quede botado aquí y vayamos directo en un abrir y cerrar de ojos. Esto sea transformado y nos vayamos con el Señor. Ahí ya no va a haber lucha. Pero mientras estemos en esta tierra, esa naturaleza vieja, esa naturaleza caída, siempre va a estar luchando dentro de nosotros mismos, porque nosotros no agrademos a Dios. Y mire, aquí hay tantas cosas. Personas que empiezan a ser dominados a veces después de haber conocido la verdad de Dios, empiezan otra vez a ser dominados de las cosas viejas y al final paran cayendo otra vez, y entonces el diablo los mete en un círculo vicioso. Ni busques a Dios porque ya le fallaste, no te va a estar perdonando, y la persona lo que empieza es a alejarse y alejarse. Y a veces es lo que dice el apóstol Pedro muy fuerte, dice: les acontece lo del perro que vuelve a su vómito. ¿A qué se refiere? Que dice que el postrer estado del hombre es peor. ¿Por qué? Que más le valiera no haber conocido que habiendo conocido volverse atrás. Pero muchas veces ese volverse atrás es la respuesta en la vida del hombre ante el fracaso de no poder ejercer el dominio propio. Entonces la gente llega un momento que dice: no, mire, yo sé que eso es bueno, yo sé que es agradable, yo sé que uno debe buscar a Dios, pero yo no puedo, mire, yo soy malo, o sea, yo mejor ahí me quedo. ¿Cuántos han oído hablar a alguien así? Abandona esa pelea, esa lucha. Y el cristiano victorioso no es aquel que ya no tiene esas tentaciones, es el que sabe tener dominio propio. Fíjese la gran diferencia de eso. Y mire, el diablo se mete por todos lados, hermano. O sea, sabe cuál es la naturaleza caída del hombre, sabe dónde tocar teclas, y por eso nosotros tenemos que aprender muy bien quiénes somos en Cristo Jesús. Ya después que Pablo ha disertado todo esto, ha planteado que hay dos naturalezas en conflicto, nos ha presentado esa lucha de querer hacer el bien, pero ver que hay una ley en nuestros miembros que nos hace hacer el mal. Después que ya planteó todo esto, llega a una de las conclusiones más tremendas que usted se imagina, y es el verso 24, y dice: miserable de mí. Fíjense qué tremendo, miserable de mí. En otras palabras, me siento mal. O sea, no hay peor cosa que esté haciendo lo que no debo, y que cuando quiero hacer lo que debo, miro que hay otra ley que se levanta. O sea, es una lucha. Dice: miserable de mí. Y entonces viene un clamor. Dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, viene la pregunta: ¿quién me puede sacar de a este lío? ¿Quién me puede librar de esa lucha entre lo que quiero hacer y lo que no hago, y que sé que es lo bueno pero no lo puedo hacer y se levanta otra ley? ¿Quién me librará de esto? Y entonces viene la respuesta en el verso 25. Oiga esto: gracias doy a Dios. ¿Quién es el autor de esa fuerza en nuestra vida para luchar con esto? Dios. Gracias doy a Dios, pero ¿a través de quién? De Jesucristo. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, eso se refiere a la inclinación, se refiere al deseo natural, no se refiere a una vida tampoco que esté partida en dos. No, mire, hermano, yo con mi cabeza, con mi corazón amo a Dios, pero mi cuerpo hace lo que quiere. No es a eso lo que se refiere. Lo que está diciendo es: ok, en mi cuerpo hay esa tendencia, pero gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque yo puedo servir a Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer esa balanza entre esas fuerzas? El dominio propio. Ahí es donde entra el tema del dominio propio. Y por eso encontramos en la Biblia, hermano, expresiones como la de Joel 3:10: diga débil, fuerte soy. O sea, ¿cómo es débil decir fuerte soy? En Dios. Amén. O sea, nunca va a ser una excusa esa lucha espiritual
para abandonarme y decir, no, yo sí amo a Dios, pero no puedo. No sé, claro que se puede. Amén. Que es una lucha, y que es de todos los días, y que hay menores y mayores intensidades en ella. Entonces, ¿cómo podemos nosotros crecer en ese dominio propio? Ya vimos qué es dominio propio, ya vimos por qué lo necesitamos. Lo primero es reconociendo nuestra propia naturaleza y nuestra propia debilidad. Mire, cuando el apóstol Pedro dijo, no, Señor, yo iré hasta la misma muerte contigo, ¿quién estaba hablando, hermano? Estaba hablando su yo orgulloso, su yo autosuficiente. No, yo, amigos, aunque todos te dejen, yo voy contigo. Cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, cuando aprendemos a reconocer nuestra propia naturaleza, ¿saben qué va a pasar? Vamos a empezar a ser prudentes. Mire, si yo sé que el mar es bravo y sé que me puedo ahogar, no me voy a meter allá en la reventazón y me las voy a dar de machito y que yo nado bien y que... ¿Me entienden a qué me refiero? Entonces, reconocer que hay una naturaleza caída, reconocer que hay una tendencia natural en mí con la que tengo que luchar y tengo que dominar diariamente, es el primer paso. Porque si la persona ni siquiera reconoce que tiene esa lucha, nunca la va a ganar. ¿Me entiendes? Como el enemigo oculto que está destruyendo y él ni cuenta se da. Ese es el punto de eso. Pedro tuvo que llorar amargamente y tuvo que pasar por la confrontación de la negación a Jesús para darse cuenta que no era el machito que se creía. ¿Cuál fue la reacción de Pedro cuando vinieron a traer a Jesús? Le voló el espadazo al siervo de Marcos, se llamaba, y le voló la oreja. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos que nosotros somos Dios y que aquí soy Superman y que aquí no hay quien se ponga, mire, ese tipo de machismo, lo único que tiene que tratar el Señor con él es humillándonos, porque aprendamos que no es nuestra fuerza. Y eso es lo que Pablo está reconociendo aquí también. Amén. Ahora, en Mateo 26:41, cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní y está en un momento muy crucial de su ministerio, cuando tuvo esa lucha de la cruz, ¿me entiendes? Se recuerda eso, como sudó sangre y sudor. Le dijo a los discípulos unas palabras que son muy sabias de eso. Les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, este es un principio tremendo a entender también. ¿Por qué? Porque en ese momento la oración y el estar bien velados, estar en los 5 sentidos, era primordial para respaldarlo a él. Y les dice, el espíritu está dispuesto. Recordemos que la palabra dice que el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No dice que lo va a hacer por nosotros. Ese es el otro gran error también. La gente dice, no, mire, si Dios quiere que yo haga esto así, Él que me lleve y lo haga. No es así, porque el Señor respeta libre albedrío. Sabe que somos débiles, sabe que hay una lucha, sabe todo, pero también ha puesto su espíritu. Por eso dice, diga, débil y fuerte soy. Y en el espíritu está siempre dispuesto a ayudarnos y fortalecernos para que podamos vencer en esa lucha del dominio propio. ¿Y qué pasó? Nos encontró durmiendo. Y varias veces. Les dijo, no pudieron velar un rato. Por eso les dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, cuando la gente tiene necesidades y hay un servicio de milagros, no cabe la gente en la iglesia. Pero cuando son servicios de oración, son unos cuantos pelones por allá adelante, porque la gente a eso no va. Dice, que me da sueños, que cansados, que aburridos. ¿Cierto o no? Mire, para mí es un ejemplo los hermanos de la iglesia del Sembrador. Ellos del 1 al 31 de octubre tienen vigilia todos los años. Y el hermano me cuenta, mire hermano, es una iglesia de
500, 600, 800 personas, y a los servicios de todas las vigilias llegan 50, 60 hermanos, y muchas veces los mismos, ahí están, aunque se vayan a medianoche porque tienen que trabajar, etc. Pero le digo, nuestra naturaleza misma tiene debilidad en ese sentido. O sea, no somos fáciles para las cosas espirituales, hermano. Cuesta. La gente dice es que no leen, no tienen disciplina de leer la Biblia, mucho menos de orar o de hacer las cosas que deben hacer en los ejercicios espirituales. ¿Por qué? Porque la naturaleza es más fácil sentarse a ver la película, a ver la novela, muchas veces es lo que nuestra carne llama. Ahora, velad y orad para que no entréis en tentación. Ese velar tiene una connotación muy importante. Por ejemplo, si usted está caminando en el campo y ya está oscuro, usted tiene que tener cuidado de no caerse, que no haya una piedra, de que el camino no esté torcido, etc. Eso usted va con toda la atención de donde está caminando, con cuidado, ¿es cierto? O si usted entra a un cuarto que está oscuro, tiene cuidado de irse a somatar con un mueble, etc. Eso es velar. O sea, lo que se está refiriendo es que tenemos que tener una vida de cuidado para no irnos a meter donde hay tentación. ¿A eso usted se refiere? ¿Por qué? Porque si yo sé que aquello me produce mal por mi propia debilidad, no me voy a meter ahí, hermano. ¿Me entiende? Es igual. ¿Qué me sucede si yo sé que tengo amigos que siempre van a jalar para allá? ¿Me va a ser beneficioso? Mire, yo conocí un caso hace años, un hermano que se iba con los amigos del trabajo todos los viernes que iban a tomar, y un día me dijo: es que yo me voy para hablarles de Cristo. Sí, pero que regresaba borracho era él todos los viernes. Es que no hay tales de que no, yo los voy a evangelizar. No es así, ¿me entiende? Ahora, veamos algo más acá. El primer punto es reconocer nuestra propia naturaleza y nuestra propia debilidad. El segundo es entender que no estamos hablando solamente de una lucha de voluntades. Ojo con eso. Porque a veces la gente dice: no, mire, yo tengo buena voluntad para eso. No es cierto. Contra la carne no es así la cosa. Hay un pasaje donde el apóstol escribe que todas aquellas cosas contra el cuerpo tienen buena fama, pero no ayudan para luchar contra la carne. O sea, ¿qué era lo que hacían? Por ejemplo, ¿dónde viene el ascetismo? ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, los religiosos para vencer esa naturaleza vieja, esa naturaleza carnal? O sea, hacen sacrificios. ¿Sabían ustedes? Y ahí es donde usted ve a la gente lacerándose esta carne. ¿Es cierto o no? O lastimándose, golpeando. Dice Pablo: eso no sirve para contra eso. Es una naturaleza adentro que usted no la va a doblegar. Mire, hermano, me voy a sentar en clavos para que esta carne se sujete. No tales, perdónenme, no es así la cosa. Es que mire, voy a hacer tal cosa porque así esta carne. ¿Será así la cosa? Si no, la palabra nos enseñara: mire, haga esto y esto, y sí, sujeta la carne, pero es una lucha interna. Esto es entender que no es solo cosa de problema de buena voluntad, porque el apóstol mismo dice: yo quiero hacer el bien, yo deseo aquello. O sea, sí había una buena voluntad de eso. Entender sobre todo que solo en Jesús podemos tener la fuerza para luchar contra nuestra propia naturaleza. Ahí está la clave. Por eso dice: miserable de mí, ¿quién me librará? Y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. O sea, Pablo llegó a entender que la única forma de victoria era cederse a Dios y descansar en la obra de Cristo para poder acrecentar lo que era su dominio propio. Amén. Bueno, veamos algo más en esto. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9 en adelante. Aquí nos habla la escritura en el contexto
de que Pablo tenía un aguijón, y a ese aguijón le han dicho de todo, que estaba mal de los ojos, que era un espíritu que lo venía a somatar, o sea, muchas cosas. Pero el punto es este: Pablo dice que le pidió varias veces al Señor que quitara aquel aguijón. Como le digo, la palabra no dice que estaba enfermo, no dice nada de eso. Habla de un aguijón. ¿Qué es un aguijón? Un aguijón es simplemente algo que te está pinche, duele y duele. Muchos, y es la posición que yo acepto, muchos teológicamente dicen que Pablo siempre tenía un espíritu que se oponía en todo y lo andaba fastidiando donde estaba. Y eso sí lo encuentro por todos lados, hermano. ¿Me entiende? Y dice que le pidió a Dios que lo quitara de él. Y la respuesta del Señor, verso 9: y me ha dicho Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, fíjense qué interesante. Quiero traerlo un poquito atrás. Pablo reconoce que hay una debilidad en él. Reconoce que eso es lo que lo hace somatarse, etc. Pero al mismo tiempo Dios le dice que su poder se perfecciona en la debilidad. O sea, no es que Dios esté buscando superhombres. Lo que busca es gente que esté dispuesta a fortalecer su dominio propio en Cristo, porque en esa debilidad, por eso dice, diga débil, fuerte soy, es donde Él se va a fortalecer. Amén. Y dice, por tanto, dice la palabra, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Por qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire qué maravilloso, hermano. O sea, a mucha gente reconocer esa debilidad la puede llevar a alejarse, a sentir que nunca va a cumplir con Dios, que para qué lo van a buscar. O sea, que el diablo lo que hace es alejarlos por esa misma falta de entendimiento. Pero el verdadero cristiano lo que debe entender es primero que sí hay debilidad. No somos Superman, ¿correcto? O sea, a veces decimos que el gran David, el gran Noé, el gran Abraham eran hombres igual que nosotros. Por eso dice la palabra que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras, y por su palabra no llovió en 3 años. ¿Por qué? Porque estaba el poder de Dios. ¿Por qué la palabra dice que somos vasos de barro donde Dios ha hecho reposar la gloria de su poder, hermano? O sea, ¿qué es un vaso de barro? ¿Tiene valor? ¿Está bien? O sea, ¿es algo que usted quiere para su casa, un vaso de barro? No, es algo inútil si usted quiere. Pero ¿qué sucede? Que el contenido es lo que le da valor. Y el apóstol dice que nosotros somos vasos de barro, cuya excelencia de nuestro contenido, ¿qué es? La gloria de Dios, su espíritu en nosotros. Amén. Pero ¿qué somos nosotros sin Dios, hermano? Vasos de barro. ¿Me entienden? Nos morimos y nos entierran, y al lado somos pura calaca y tierra. Esa es la realidad. Pero ¿qué es lo que nos hace especiales? ¿Qué es lo que nos hace el ejército, el poder de Dios, la iglesia de Dios en la tierra? Que en ese vaso de barro Él puso la gloria de su entendimiento. Amén. Y por eso tampoco podemos ver al otro vaso de barro y decir así, pero yo tengo figuritas y dibujitos de aquel, no. O sea, eso a Dios no le impresiona, hermano. Amén. Ahora, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, mire la conclusión de aquí del apóstol: por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Oiga, porque hay un porqué. Porque tampoco es si a mi hermano tenemos que vivir de necesidad en necesidad para agradar a Dios. Esas son torciduras, porque la gente no ve completa toda la enseñanza. Oiga lo que dice: porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte. En otras palabras, todas las situaciones de nuestra vida que no podemos controlar, todas aquellas luchas, todas aquellas necesidades y problemas, lo que nos hacen es conscientes de nuestra debilidad, pero es cuando vamos a apreciar el poder de Cristo en nosotros. ¿Ya me entienden? Mire, es un balance bien interesante. ¿Y qué es lo que me va a hacer pasar encima de todo esto en toda situación? Va a ser el dominio propio. Va a ser el dominio propio, porque el dominio propio hace a un lado todo aquello y antepone el poder de Dios en mi vida. Y ahora entendemos por qué en Filipenses 4:13 Pablo hace una aseveración tremenda. Oiga esto: todo. ¿Qué significa todo, hermano? Todo lo puedo. Hasta ahí suena muy atrevido. No puedo venir y decirle: mire, hermano, yo todo lo puedo. Hasta ahí sería un atrevimiento. Pero lo que viene es lo que nos explica por qué. En Cristo que me fortalece. Entonces, a Pablo le tocó pasar naufragios, lo apedrearon varias veces, lo azotaron, dice 3 veces, 40 azotes menos uno, lo echaron a la cárcel, pasó perdido en el mar, anduvo en peligro de caminos y de ladrones. O sea, una vida de un montón de situaciones, ¿sí o no? Y a pesar de todo decía: miren, pero todo lo puedo. Y cualquiera hubiera dicho: sí, porque es el gran Pablo. Momento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ahora yo quiero contrastar ese Filipenses 3 con Romanos 7 que leímos, y ahora vamos a encontrar el empalme de esto. Es cierto, en nuestra carne mora el mal. Es cierto, tenemos la tendencia de hacer lo que no queremos, y lo que queremos muchas veces no lo podemos. Es cierto. Pero entonces, cuando Pablo entendió todo eso, decía: bueno, me voy a gloriar en esa debilidad, en eso de que yo no puedo, porque entonces es donde descubro que todo lo puedo, pero en Cristo que me fortalece. Cuando entiendo, miserable de mí, que lo que quiero hacer no lo hago y hago lo que no quiero, es cuando le doy gracias a Dios por mi Señor Jesucristo, de modo que diga al débil: fuerte soy. ¿Cuánto estamos entendiendo esta mañana, mi hermano? O sea, por eso digo, es un tema poco tratado. Esto me lo pidieron para un estudio que fui a dar hace poco a una reunión, y aquí no lo había predicado en la iglesia, pero le digo, verdaderamente es interesante cuando uno se mete en el tema. Y ahí entiende uno por qué dice que Pablo disertaba largamente sobre el dominio propio. Porque no hay otra forma de agradar a Dios, hermano. No hay otra forma de pasar por esta vida y tener una vida que agrade a Dios si no desarrollamos el dominio propio. Y desarrollar dominio propio no es cosa de que aprendí a pura disciplina. No, es entender nuestra propia debilidad, pero entender que en Cristo lo somos todo, todo lo podemos. Amén. Mire lo que dice Timoteo, capítulo 2, verso, segunda de Timoteo 1:7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, ¿qué es lo que Dios nos da? Espíritu de dominio propio. Amén. Pero lógicamente el dominio propio no va a poder manejar y controlar nuestra vida si nosotros no aprendemos, ¿me entiende?, a entender nuestra propia debilidad y a comprender que sí es posible la victoria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, déjeme ver esto también. Dice la palabra, hay un versículo, no, se me olvidó poner la cita, perdón. Y es el tema de no proveer para los deseos de nuestra carne. O sea, la carne quiere, pero también el problema es que yo le dé.
Mi pastor decía, mira hermano, al hombre viejo no le pongan ni plato para que se muera de hambre. Era una forma de decir lo que yo le estoy diciendo. O sea, en el grado que nosotros alimentemos esas debilidades, en el grado que nosotros nos pongamos donde nos alcance, lógicamente es más difícil luchar contra ellas. ¿Me entiende el punto ese? Es como, ¿qué le dicen al alcohólico anónimo? Mire, ni se acerque a la cantina. ¿Por qué? Porque el hombre está luchando con un vicio. Ahora, ¿será que va a ser muy machito y se va a ir a sentar ahí donde están las botellas, teniendo una inclinación de alcoholismo? Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestra vida, mi amado? Que muchas veces nos permitimos en la vida estar en medio de donde hay tentación y lógicamente después estamos chillando que le vayamos al Señor. ¿Me entiende el punto? Entonces, ¿por qué le decía el apóstol Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles? ¿A qué se refería, hermano? Mire, el joven por naturaleza tiene pasiones juveniles. Ya usted me entiende qué es eso, lógicamente. ¿A qué se refiere con huir? A que no se vaya a poner en exposición a él, porque entonces no lo va a poder controlar. ¿Me entiende el punto es? ¿Qué es dominio propio? Lo que hizo José. ¿Usted cree que José, humanamente hablando, no le llamaba la atención a la mujer de Potifar, hermano? Mire, no nos engañemos, era un hombre de carne y hueso, y por lo que la palabra dice no debe haber sido ninguna fe. Pero ¿qué hizo? Mejor salió corriendo. Eso es huir. Si yo sé que aquello me puede hacer caer, si yo sé que en mi carne tengo esas debilidades, mi hermano, más inteligente es el que corre que el que se queda. ¿Es cierto o no? Huyó. Sabía que no. ¿Por qué creen que huyó? Sabía que no lo iba a controlar y sabía que no le quería fallar a Dios. Ya se lo había dicho a él. No le dijo, el amo me ha dado todo, pero a ti te ha reservado y yo no le voy a fallar al amo, a Dios y al amo. Por eso mejor salió corriendo. Y hay muchas cosas en la vida donde el dominio propio es salir corriendo, hermano. ¿Cuántos sabemos eso? Y mire, por eso también dice la palabra, ¿cuál fue el éxito? ¿Cuál fue la bendición de un Daniel? Dice que propuso en su corazón no contaminarse. O sea, todo viene adentro. Es una lucha adentro, donde Dios está dispuesto a fortalecernos en el espíritu, y no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio, pero también no está anulando tu propia naturaleza, porque te quiere enseñar siempre que todo lo puedes con dominio propio. Ya me entiende el punto de eso. Romanos capítulo 13, verso 14. Aquí es donde está el versículo. Perdón, si no tenía aquí, no lo había visto. Dice, vestidos del Señor Jesucristo. Mire qué maravillosa forma de decir. Vestidos del Señor Jesucristo. Y por favor subrayes. Y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Me entiende el punto? Mire, le voy a contar una experiencia relativamente reciente. Me hacen un examen cada determinado tiempo, porque desde hace tiempo he tenido un poco de problemas de azúcar. Y esta última vez, hace como 6 meses, 7 meses, me salió como nunca me había salido nada. Y me dijo la doctora, mire, hace ejercicio en paleta. ¿Toma la medicina? Sí. ¿Y qué come? Lo que me pongan enfrente. Ahí estaba el problema. Entonces, ¿qué sucedió? Le dije, mire, me iba a dar un medicamento más fuerte. Le dije, no, déjeme 3 meses y me repite los exámenes. Y aunque me vuelva conejo y coma solo zanahoria y lechuga, pero voy a controlar eso. Y a los 3 meses regresé y estaba en los niveles que nunca había tenido bajos. Y ahí me he mantenido, pero literalmente aprendí a comer como conejo, hermano.
O sea, ahora soy muy selectivo en lo que como, ya no, ahí ando peleando a las pastas y a muchas cosas de los carbohidratos. O sea, uno puede, pero tiene que tener la voluntad, tiene que tener el coraje, proponerse, porque sabe que es del bien de uno. Y si yo sé que el bien en mi vida es Dios, que crecer espiritualmente es lo más importante para mi Dios y agradarlo a Él, hermano, yo voy a poner en mi corazón todo lo que pueda para huir y no darle de comer a la carne. ¿Ya me entiende el punto de eso? Y claro, siempre van a haber tentaciones, siempre va a estar ahí jalando y peleando y quieres un pedazo de carne, pero ahí soy yo el que le voy a dar de comer o no. Ese es el punto que tenemos que llegar a entender con esto. Amén. O sea, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La otra semana vamos a terminar esto, todavía falta este tema. Vamos a trabajar también con un caso de alguien que es el ejemplo típico en la palabra del que echó a perder todo por falta de dominio propio, para que lo vayan preparando en la historia de Sansón en Jueces, en el libro de Jueces. Amén. Vamos a hablar esta mañana entonces.